En ocasiones es necesario hacer aclaraciones personales relacionadas con el prestigio de uno, con determinadas actitudes, rectificar ciertos errores, expresar ciertas pasiones, etc. Pero este no es el caso. Quiero hacer algunas observaciones personales, varias observaciones personales, porque quiero aclarar mi actitud ante los problemas del país, ante los problemas de la nación, y mi perfil que va tornándose un poco de activista y casi que de político. Esto es de cierto modo una justificación, estos audios van a ser una justificación de cierto modo, van a ser una explicación ante todo, ante mis familiares, mis amistades, mis colegas de trabajo que quizás no entienden. Quizás muchos piensen, pero ¿por qué Pedro se metió en los actos vandálicos del 11 de julio? El profesor Pedro metido ahí. Vamos a hacerle algunas aclaraciones porque yo creo que amerita y voy a trabajar por una transición pacífica en este país. Estoy trabajando por una transición pacífica en este país y estoy tratando de aunar criterios y acciones. Yo conozco perfectamente bien la importancia de las denuncias, la importancia de hacer aclaraciones, la importancia de debatir, pero no es mi terreno, no soy periodista. Por eso quiero hacer varios audios aclarando mi actitud ante el país y cuántas confusiones hay en torno a mi persona. El texto de mi escrito Mente, Religión y Humanidad termina diciendo: si quieres agradar a los agitadores, háblale mal del presidente, aunque sean cosas irracionales. Si quieres agradar al presidente, háblale mal de los agitadores, aunque sean cosas irracionales. Si quieres agradar a Dios, háblale bien de todos, cosas razonables. Y esto resulta algo prácticamente imposible si se toma como derrotero de que ningún presidente es perfecto, ni ningunos agitadores son perfectos. Entonces la esencia sería tomar de cada persona, de cada ser humano, de cada ciudadano, de cada dirigente, de cada disidente, de cada opositor, las cosas que son razonables y las cosas que pueden guiarnos. Eso no significa perdón, eso no significa ninguna otra cosa que no sea análisis futurista, progresista y verdaderamente que busque paz, entendimiento y razones. Luego entonces, para poder llegar a una meta tan difícil como esa, yo quisiera poner algunos ejemplos que se han visto a través de la historia de grandes personalidades, grandes seres humanos, grandes científicos que han tenido las más enormes contradicciones entre ellos mismos y entre ellos y el Estado también. Voy a comenzar con el caso de Nicolás Tesla, que cuando descubre la corriente eléctrica alterna, resulta que ya Thomas Edison tenía establecida el funcionamiento de la corriente directa. Y entonces los físicos sabemos que es mucho más barato el traslado a grandes distancias de la corriente alterna que de la corriente directa, y por supuesto más eficiente. Por eso es precisamente que se usa la corriente alterna. Y entonces se formó una enorme contradicción. ¿Pero por qué era la enorme contradicción? No quería decir que Thomas Edison no reconociera la superioridad de la producción y las mayores ventajas de la corriente alterna, sino que el problema estaba en que era su negocio. Pero ocurre algo más sutil aún todavía. Rockefeller, que ni era físico, ni era matemático, ni era químico, sino que era un millonario, estaba sustentando su negocio en el luz brillante, porque se alumbraban. En aquellos tiempos la inmensa mayoría del alumbrado, casi todo el alumbrado, era con luz brillante. Es decir, que chocan tres formas de alumbrarse: con luz brillante, con corriente directa o con corriente alterna. Y eso desembocó a la llamada guerra de las corrientes.
donde llegaron a electrocutar animales y quizás hasta sea un poco exagerado, y personas, para demostrar el peligro de la corriente alterna de Tesla. Es decir, que hay un instinto de desprestigiar lo que puede interponerse en tu camino comercial, en tu camino como millonario, en tu camino como científico y en todo lo que signifique tu realización como persona, como científico, como ser incluso de buenas intenciones, como era el caso de Tesla, y acontece que se apartan del razonamiento. Fíjense ustedes, como 3 personas en torno a un descubrimiento científico probado. Pero si se sigue el curso de los acontecimientos de la historia, yo recuerdo haber leído, estando joven, quizá tendría yo 30 años, poco más, un libro que se llamaba así, un libro pequeñito, recuerdo que era, ¿Quién mató realmente a Kennedy? Y todavía están ahí en las redes, salido de hace 4 días, la misma pregunta, ¿quién mató realmente a Kennedy? El presidente de Estados Unidos. Lo mató un loco que se le ocurrió lanzar un tiro, lo mató la mafia porque le estorbaba, lo mataron los millonarios que le representaban una amenaza para la carrera armamentista. Y entonces vas analizando la historia y los seres humanos, ya tú ves que son una constante intriga, una constante duda de cómo mantener el poder, de cómo destituir lo que te estorba en el poder o para tu camino hacia el poder. Y así seguimos analizando otros casos. Por ejemplo, el científico que estaba frente al equipo de trabajo en la construcción de la bomba atómica en los Estados Unidos, llamado Julius Robert Oppenheimer, perdónenme la pronunciación si hay algo mal por ahí, ese científico tenía ideas izquierdistas, es decir, que estaba al frente de la actividad una persona que quizás no respondía exactamente a la ideología del Estado o a la ideología del poder, del polo de poder en los Estados Unidos en ese momento. Es decir, que él hace todo su trabajo científico bajo la mira permanente del FBI. Tanto es así que al terminar la bomba atómica, le dice a los demás científicos del mundo que estaban trabajando también en lograr ese objetivo, dice, ahora somos todos unos hijos de puta. Así es como realmente se ve la contradicción que hay ya no solamente con los demás, sino entre sí mismo. Un ser humano que no se reconoce perfecto a sí mismo, que tiene un nivel de conciencia y un nivel de arrepentimiento durante el trabajo, que tiene preocupaciones altamente espirituales mientras hace una cosa que está consciente de que es altamente dañina. Si no analizamos a los seres humanos en su complejidad, en su verdadera esencia espiritual, biológica, psíquica, como un alto combinado entre los instintos, los conocimientos y la espiritualidad o el alma, realmente ese análisis no puede llegar a las mejores conclusiones o no puede ser un verdadero acercamiento a la verdad. Hay que analizar a los seres humanos como todas esas complejidades que somos. Y ese es el camino que quiero seguir en mis análisis. Parece una cosa moderna ahora de estos últimos tiempos aquí en Cuba. La palabra ese tiene el teléfono pinchado. Y la seguridad tiene el teléfono pinchado. Y mi teléfono está pinchado. Sí que parece algo de ahora. Y resulta ser que ese científico que trabajó en la bomba atómica dijo, el FBI ha gastado más en pincharme el teléfono que lo que me pagaron por hacer la bomba. Fíjense hasta dónde hay contradicciones. Los seres humanos son así. En cualquier formación, en cualquier civilización, el poder se manifiesta con esas contradicciones dentro de los seres humanos que representan ese poder. Esa esencia de contradicción la quiero traer al caso de Cuba, al caso actual, buscando la paz, buscando el entendimiento, buscando el manejo de los polos de poder, no con más poder, sino con razonamiento, con entendimiento, con mansedumbre y con coraje.
de los años 1500, que representaba de hecho el imperio más poderoso de la Tierra, o la institución más poderosa del planeta Tierra en ese momento, y un monje solitario llamado Martín Lutero frente a ese imperio, con un nivel de inconformidad, con un nivel de rebeldía, donde pasó de la devoción a la rebelión y produjo prácticamente una explosión en los ánimos en toda Europa y posteriormente en todo el mundo, por supuesto. Vamos a hacer una comparación entre eso, tan perdido allá atrás en la historia, y un imperio tan grande, y nuestro pequeño país aquí ahora, donde un partido comunista basado en las ideas de un hombre ha acumulado 64 años de poder y es absolutamente el que rige la vida de la nación y de los seres humanos, la vida toda de la nación y de los seres humanos, como la Iglesia Católica en aquel tiempo regía la vida toda de los seres humanos también, ya no solamente de los fieles, sino también de los que no eran devotos a la fe religiosa y a la fe cristiana. El poder de la Iglesia radicaba en el gran consuelo ese que prometía más allá de la vida, cuando se fuera al cielo, cuando las almas fueran al cielo. Es decir, que su poder se basaba en un consuelo de promesas. En el caso de Cuba, miren a ver la similitud. Yo veo una gran similitud. El monje solitario Martín Lutero vio dentro de la iglesia, o descubrió dentro de la iglesia, una institución muy mundana. Pero cuando digo dentro de la iglesia, se refiere al Vaticano, es decir, donde estaba la cúpula del poder. Dice Martín Lutero que tragaba dinero de toda Europa y decía también que la cúpula eclesiástica formada por recios hombres de negocio, es decir, un lugar espiritual lleno de grandes hombres o de grande gente tan poco espiritual. Entonces la iglesia llegó a la venta de indulgencia para todo lo que sea esa acumulación de tesoros que defendía y que practicaba durante milenios. Aquí en Cuba ahora mi humilde observación es también que un partido con 2 o 3 personas ahí al frente hacen una serie de promesas, dan una serie de esperanzas que en la práctica después no llegan, que en la práctica se transforman en penurria más que en consuelo, y entonces acontece que lo que antes era el purgatorio ahora es nuestras propias vidas. Nuestras casas son purgatorios, esperando a que nuestra alma en pena sea en un futuro, o la de nuestros nietos, o la de nuestros bisnietos, porque ya hemos ido empeorando cada día. Son más los cubanos que estamos en el purgatorio, somos más los cubanos que esperamos, que teníamos una esperanza que ya la perdimos, y así voy viendo cada día más similitudes entre aquella iglesia católica y el Estado cubano hoy. Cuando Martín Lutero cuelga sus 95 tesis en la puerta de la universidad donde trabajaba y en la iglesia, es de dudar que un hombre de tanta inteligencia no haya previsto de que el Papa no le iba a hacer caso a eso, o que ya el Papa tenía una palabra para su actitud hereje, y que yo dudo también de que un hombre tan inteligente no haya tenido conciencia, o al menos sospechara, de que su crítica iba a ir más allá de las indulgencias. En este caso yo me siento un poco un símil, una representación minúscula de la actitud de Martín Lutero, porque eso es lo que pienso hacer. No 95 tesis, pero sí pienso poner en el Ministerio del Interior mis tesis, mis conceptos y mi actitud, dar a conocer mi actitud en lo adelante.
Recordemos que la venta de indulgencia era un papel, un documento que vendía el papado y que suponía de que acortaba tu vida en el purgatorio. Y finalmente, otra forma más incluso directa de que, como lo dijeran las personas que predicaban esa última indulgencia, cayendo la moneda en la caja, el alma del difunto por el que tú pagabas salía directamente ya a los cielos y era perdonado. Nuestra intención, más que decir, es sugerir la similitud que hay entre el Partido Comunista de Cuba, con todo su poder, las cuatro personas de la alta élite ahí del poder, vienen siendo lo que era el Papa o el papado, y la patria, la nación, la verdadera nación de Agramonte y Martí, es lo que venía siendo el Dios por analogía. Y así vamos a sugerir y invitarlos a que ustedes piensen más que a decirle. Dice una de las tesis de Martín Lutero: cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intersección de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Piénsese en nuestro caso si al caer nuestros esfuerzos, no la moneda ya, sino muchas personas que han dado la vida entera por la defensa de las ideas del partido, del único partido que se hizo omnipotente, que se hizo irrevocable. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido, y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es? ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es? Un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. Piense si nuestro servicio, si nuestras cotizaciones en las organizaciones políticas y de masa, si en los sindicatos, y más que las cotizaciones, la entrega de nuestros esfuerzos a determinadas obras, han ido a parar en algunos casos al lucro y la avaricia. ¿Ha ocurrido eso? Piensen ustedes. Dice otra tesis: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Preguntémonos nosotros entonces, para nuestro ejemplo, ¿tiene cualquier cubano, cualquier ciudadano simple que verdaderamente piense en la nación, tiene derecho a hacerlo? ¿Tiene derecho a pensar directamente en la nación o tiene que hacerlo a través de este partido tan demostradamente ineficiente? Pregúntense eso. ¿Tenían los cristianos que hacerlo a través del Papa o a través del papado, que tanta riqueza, tanto oro, plata, bronce, tejidos, etcétera, tenían acumulado? ¿O tenía derecho a pensar directamente en Dios? Dice otra de las tesis: es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. Es decir, aquí ocurre lo mismo. Es realmente difícil explicarle al pueblo que hay un mínimo de dignidad y que en algunas personas hay mucha dignidad en lo que han hecho como dirigentes, en los esfuerzos que han hecho como profesionales, y al mismo tiempo decir que nosotros tenemos derecho a pensar libremente en la nación con independencia de esa imposición de un socialismo omnipotente e irrevocable.
piensen mejor, relean la tesis que le leí ahí al inicio y miren a ver cómo se cumple en nuestro caso. Dice otra de las tesis: debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en realidad no son indulgencias papales, sino indignación de Dios. En similitud, en una pequeña comparación, una pequeña analogía, las personas tienen derecho a pensar más en esos niños que dejan de tomar leche a los 7 años y que ya solamente no es leche hasta los 7 años, ya están sustituyéndola por otros alimentos inventados. El que ve al indigente, el que ve al jubilado que no le alcanza la jubilación para vivir, tienen derecho a pensar directamente en cómo resolver ese problema, sin centrar más esperanza en un sistema que ya colapsó económicamente. Esa es mi simple comparación, esos son mis puntos de vista. Tenemos derecho como ciudadanos, como pueblo, a pensar cómo vamos a salir de este descalabro que lamentablemente nos salió mal durante 64 años. Muy especialmente a los militares, aunque esto va dirigido a todos los cubanos, y dentro de los militares a los que directamente reprimen cualquier forma de disidencia de este régimen colapsado, les digo que más que el perdón de Dios están comprando con sus actos de represión la indignación de Dios. Es decir, lejos de buscar una honra ante la nación, ante la dignidad de la nación, pienso que están desvirtuando sus uniformes, desvirtuando sus personas y desvirtuando al país ante la honradez que debemos tener ante la nación de Agramonte y Martí. Una y mil veces señalo que no todos los oficiales son iguales, no todos los dirigentes son iguales, no todos los profesionales somos iguales, pero es una necesidad de la patria que cada cual revise la dignidad de las cosas que un régimen totalitario colapsado y un reducto del poder que constituye un lastre histórico nos están poniendo a hacer. Revísense las cosas que ese lastre histórico nos está obligando a hacer a cada uno de nosotros. Y cuando digo obligando, es de una forma o de otra. Al revisar las tesis de Martín Lutero encontré una oración al final donde dice en una de sus partes: Señor Dios, tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Así me siento, así se sienten muchos cubanos. Yo diría que de algún modo así nos sentimos todos los cubanos. Dice en otra parte: deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra habiéndola meditado con diligencia. Creo que todos estamos en ese deseo de enseñarnos los unos a los otros. Dice ya por último en la oración: pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Creo que todos nos sentimos un poco solos. No hay peor soledad que la que se siente rodeado de personas que no te comprenden o de personas que no nos comprendemos entre sí. Yo personalmente he sentido y he podido percibir de colegas y amistades y familiares, de dirigentes, de militares, que sienten una cierta soledad, que sienten una cierta impotencia, aun cuando estén rodeados de los demás. Yo pude percibirlo incluso en discusiones, en análisis, en conversaciones con militares dentro de la prisión. Lo he podido percibir en mi análisis con instructores, con oficiales que me han entrevistado o que hemos discutido. Estamos como si estuviéramos solos. Cada uno no sabe a qué coordenada atenerse. Yo quiero hacer una aclaración muy
metafísica quizás para algunos, pero muy realista desde el punto de vista que yo la veo. Todas las formaciones de valores, todo lo que define el bien y el mal en una sociedad está casi que predeterminada por los polos de poder. Cuando ese sistema de valores, ese sistema de normas se nos hace imposible al simple ciudadano, a la simple persona, entonces tenemos que buscar, nos vemos obligados psicológicamente a buscar otro estado de valores, otro sistema de valores, otro sistema de normas, de conductas, y entonces cuando surgen las distintas filosofías. En el caso de Cuba actualmente, yo veo que el sistema de valores que defiende el régimen, a lo que se le llama el régimen, a lo que algunos le llaman Estado, a lo que otros le llaman dictadura, es un sistema de valores que ya no está al acceso del cubano. Ya no se trata de quién tiene la culpa, ya no se trata del grado de responsabilidad de una persona o de otro, ya se trata de que la sociedad no tiene posibilidades reales de sentirse realizada dentro de ese estado de valores que defiende el Estado o el régimen. Por otra parte, si vemos el sistema de valores, el sistema de normas, de conductas, etcétera, que defiende la dispersa oposición que existe, entonces el simple ciudadano se ve imposibilitado de ella, no se ve respaldado, no tenemos una coordenada. Entonces surgen esos instintos que pueden ser flotar dentro de la vida del país o de forma oportunista contribuir a que se mantenga este estado de cosas y tratar de escapar como se pueda. Y la última es la emigración, la lamentable hemorragia externa e interna que sufre el país. La hemorragia externa porque se nos van los jóvenes, se nos va la inteligencia cultivada, se nos van las esperanzas del país, se nos va el futuro del país. Y la hemorragia interna porque los profesionales graduados, las personas que tanto trabajo y tantos recursos costó preparar para determinados puestos, entonces emigran y llegas a una cafetería a dar 80 o 100 pesos por un café y te lo sirve una doctora que es especialista o está trabajando en la cocina, o un médico o un profesor, y está vacía el aula y está vacía la consulta. No se trata entonces de enfrentarnos los unos a los otros. Se trata entonces de todos enfrentar la situación que tiene la nación. Pero lamentablemente hay un gran obstáculo. El gran obstáculo de todos. El obstáculo del mendigo, el obstáculo del niño sin leche, el obstáculo del joven atravesando la selva, el obstáculo del joven montado en una balsa, el obstáculo del profesional que abandona su puesto de trabajo, el obstáculo de los propios dirigentes, el obstáculo de los propios militares. El obstáculo es el lastre histórico de la revolución que nos está estorbando a todos, que está atravesado en el futuro de la nación. Y el único modo que hay de hacer algo para convertir ese obstáculo en una oportunidad es crearnos, o mejor dicho, reactivar, no crear, reactivar el estado de valores, el sistema de normas morales por el que debe guiarse cada cubano, desde donde quiera que esté, desde fuera, desde dentro, desde arriba o desde abajo. Un sistema de valores que pudiera transcribirse muy fácilmente de la siguiente forma. Reactivamos los derechos inalienables del ser humano, que son los que se explican por las más sencillas filosofías. Reactivar los llamados derechos humanos, que es como se le llama, o como se le ha dado en llamar a los derechos inalienables, que puede ser a través de un pacto social posmoderno, que puede ser a través del análisis en una Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser por las distintas vías, donde se tracen los nuevos derroteros para esta nación,
donde los militantes del Partido Comunista de Cuba sean ciudadanos más, donde los militares sean unos ciudadanos más, donde la disidencia sean unos ciudadanos más, y todos tengamos el derecho de participar en esas nuevas normas que tienen que regir la nación, que están bien claras desde la tesis de graduación del mayor y bien dichas por él jurídicamente y desde el punto de vista de la justicia, y muy dichas y muy bien especificadas por el apóstol, literalmente y poéticamente incluso. Esa coordenada la tenemos que buscar todos. Esa coordenada yo voy a intentar buscarla, lamentablemente, al margen de la Constitución que nos obliga a un socialismo ineficiente y al margen de un código penal que cuando se llega o se lleva a la práctica es un manual de represión. Lo hago humildemente, pero corajudamente. Voy a buscar la libertad de reunirnos y la libertad de que todos los cubanos podamos buscar la coordenada política, moral, cívica y espiritual que necesitamos, directamente buscando el honor de la nación, sin que sea necesariamente a través de un partido comunista, como si fuera el papado de hace 500 años. Muchas gracias.